¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un saludo para todos y todas las que nos escuchan. Les damos la bienvenida a los podcasts de Pensar lo Humano, un proyecto del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Hoy queremos conversar en torno a la celebración del Día de la Madre. El CES quiere aportar una reflexión en torno a dicha en torno a dicha celebración. Entonces haremos dos podcasts que nos permitan, como digo, generar preguntas, ideas en torno al Día de la Madre. Queremos entonces comenzar y para ello hoy nos acompaña otra compañera del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Ella se llama Sara. Quien les habla es Daniela Cardona, también miembro del CES. Un saludo para vos, Sara. Hola Dani, un saludo a todos los oyentes quienes nos acompañan hoy. Y pues bueno, como decías, yo incursionaré en este programa a propósito del Día de la Madre. Sara, entonces quiero proponerte que comencemos con la siguiente pregunta. A mí me genera mucha inquietud qué es lo que atraviesa, lo digo de esta manera, el corazón y las cabezas de las personas que hoy se reúnen en torno a esta celebración. Siempre es muy importante poder reconocer las creencias, las concepciones, las valoraciones que están subyaciendo en determinada celebración, en determinada conmemoración, en determinada postura ante el mundo. Y precisamente hoy quisiéramos pensar, como digo, entonces, qué subyace en términos de posición, de concepción, de creencia en torno a la celebración del Día de la Madre. Entonces, no sé vos qué podrías decirnos frente a esta pregunta que creo que merecería la pena que todos los que estén escuchando y las que estén escuchando piensen, insisto, que nos reúne en torno a la celebración del Día de la Madre. Pues Dani, hoy en día, pues este día, perdón, se celebra algo que se ha instituido desde que somos pequeños y que tiene, yo creo que en cierta medida, como una atribución comercial, pero a la vez pues viene a refrendar como ese lugar de la madre que hemos, que hemos conocido desde pequeños, la madre amorosa, ¿cierto? La madre cariñosa, la madre que de manera que tiene una vocación natural hacia la abnegación, la madre que es absolutamente cuidados y entrega. Y pues yo creo que un día como este, incluso en los comerciales, en todas esas frases que nos encontramos en redes sociales, un día como este recuerda el lugar de esa madre, el lugar que ha sido el lugar de siempre, el que hemos conocido, de la ternura, de la bondad de la mujer que vino a este mundo a realizarse en términos de su función biológica de procrear. A mí me parece muy interesante que traigas a colación lo que se reconoce o por los mensajes que aparecen en redes, en WhatsApp, o por la idea que se nos intentó cultivar desde niños o niñas de qué era eso que se celebraba hoy y lo dices pues
de manera concreta y que sé que puede ser fuerte, pero es importante decirnos verdades, y es que se celebra una mujer, un tipo de mujer entregada a los cuidados del otro, pero entregada de manera absoluta, casi como si ella como proyecto propio y autónomo desapareciese y por tanto su vida estaría en función del otro, que de manera tradicional, aunque eso se intenta quebrar, persiste que debe estar en función del esposo y de los hijos, en función de la familia. Entonces es importante que revisemos en los mensajes que enviamos, en las palabras que le otorgamos a esa otra, que, a qué función la estamos circunscribiendo de manera única y absoluta. Yo le sumaría a lo que Sara dice, a lo que Sara nos presentaba, en qué subyace, qué es lo que está subyaciendo en esa celebración, y es que hay una refrendación de una especie de instinto maternal que no existe, pero que en términos de la mentalidad hegemónica se representa como si existiera, pero también hay una refrendación de una idea de que hay una bondad sin límite en esa madre, dado que siempre dará, siempre esperará con paciencia, con resignación, etcétera, etcétera. Y también se refrendaría una idea que ha sido muy costosa para la vida de las mujeres, y es que hay una condición natural, dado que las hembras socializadas como mujeres tienen la condición de reproducir, de reproducirse, de procrear, luego entonces se cree que hay una correspondencia entre esa condición biológica y una actitud maternal o una búsqueda de ser madres. Y eso creo yo pues habría que ponerlo en interrogación, y el transcurso de esta conversación lo que quiere mostrar es que precisamente concebir que la madre es una persona que puede ofrendar una totalidad inmensa de amor le quita mucho de humanidad, porque hay contradicción en el amor, hay angustia por ser madre, hay momentos donde no se quiere estar cuidando al otro, etcétera, etcétera. Hay toda una contrariedad y una ambigüedad en ese sentimiento que debería reconocerse para humanizarnos. Sara. Dani, y que es muy curioso como a lo que nos obliga una fecha como esta, porque si bien uno podría pararse desde un lugar crítico y cuestionar esas ideas que insufla pues todo ese bombardeo que tenemos un día como este, todo ese bombardeo mediático, si bien uno podría posicionarse de manera crítica, como que la funcionalidad que tiene este día de conmemorar ese tipo de mujer y ese tipo de madre lo obliga a uno como a tener el gesto de acercarse, por ejemplo, a la madre de cada quien, pues, por ejemplo, en mi caso, acercarme a mi madre y felicitarla por, por ese, como por ese lugar con el que hegemónicamente se instituyó este día. Y es como muy difícil como conciliar una postura crítica el día de hoy con respecto a lo que se está intentando conmemorar, con la necesidad entonces de hacerle un comentario a esa otra que de igual manera lo espera. Y creo que tal vez incluso podríamos pensar a lo largo de este programa lo que significa entonces intentar hacernos a una fecha instituida con cierto tipo de consideraciones desde otro punto de vista. Eso que decís, Sara, creo que vale mucho la pena desarrollarlo. ¿Qué significa
circunscribirnos a una fecha que ya está instituida desde unos valores hegemónicos, valores inscritos a su vez en una estructura patriarcal que le ha dado un lugar unilateralizado a la mujer madre de cara a los cuidados y a la entrega y de la entrega suya y de su tiempo al otro. Si así está institucionalizado ese día, entonces, ¿qué se nos reclama a los hijos con respecto a nuestras madres? Es necesario que enuncies un mensaje que esté inscrito en esa forma, en esa institución hegemónica del día de hoy. Y entonces, ¿qué se esperaría que dijeras? Que le hicieras un reconocimiento por su abnegación y por su entrega total, cosa que es muy fuerte para quienes incluso nos duele que que nuestras madres, nuestras abuelas eh, hayan, se hayan negado, hayan renunciado a un proyecto propio por vivir en función de los otros. A algunas nos dolería muchísimo inscribirnos en esos mensajes hegemónicos porque lo que hubiésemos querido es que nuestras madres y nuestras abuelas no hubiesen entregado todo por su familia y por sus hijos, sino que hubieran enarbolado un proyecto propio y hubieran podido desplegar su libertad. Entonces uno se distancia de querer sumarse a una celebración desde el discurso hegemónico. Y sin embargo, uno sabe que probablemente esa otra que también ha estado haciendo su vida desde lo hegemónico querrá ser reconocida porque siempre ha sido necesaria para los otros. Es tremendo, incluso a qué invita el patriarcado a las mujeres madres, a qué formas de reconocimiento las invita, que les termina generando una trampa, donde, insisto, pierden de vista su proyecto propio y buscan un reconocimiento por haberse entregado a la familia, a los hijos y al esposo. Pero sí podría enarbolarse un punto, una perspectiva crítica frente a eso, que las feministas lo han hecho y quieren tomar este día desde el punto de vista feminista. Y tomar este día desde el punto de vista feminista es decir, reconozco la importancia de los cuidados porque sin los cuidados no podríamos ser, moriríamos. Si los cuidados desde el inicio de nuestras vidas no nos posibilitaran desplegar nuestras posibilidades como seres humanos, ahí hay un asunto fundamental en los cuidados, pero sería importante pues introducir ese punto de vista crítico para apropiarnos de un día como hoy. Vos ibas a decir algo, Sara. Sí, que, que es muy importante como poner el acento sobre estos aportes del feminismo con respecto a las consideraciones hegemónicas que acompañan un día como este, porque con estos aportes del feminismo uno puede poner el acento sobre las construcciones sociales e históricas que han dado lugar a, a esa consideración de lo que es una madre. Y al poner el acento sobre eso, se desnaturaliza algo que incluso se concibe como un instinto, como algo natural. Entonces yo creo que es muy importante atender a eso en aras de incluso defender una posición crítica dentro de, los, de las cosas a las que lo insta a uno como hijo, por ejemplo, un día como este. Incluso yo creo que es muy importante defender esas aportaciones para hacerse a una palabra con respecto a la madre de uno en un día como este. Sara, que a propósito entonces de irnos un poco a la historia, porque desnaturalizar lo que se considera natural, valga ese juego de palabras, demostrar
que lo que se considera ha estado siempre y debería estarlo más allá de la actualidad, tiene una explicación histórica y que por tanto eso que se nombra negación de la madre, entrega absoluta, etcétera, etcétera, para que se diera fue fruto de un proceso histórico y es hijo de una estructura patriarcal y que por tanto es menester comprender sus causas y saber cómo ese proceso histórico que ha llevado a la madre a determinado lugar es necesario entenderlo para transformarlo si es que creemos que a partir de ese análisis histórico lo que eso nos demuestra es que llegar a ese lugar de una madre abnegada que lo ofrece todo está en contra de la vida propia e incluso de la vida de los otros. Eso lo podremos ver más adelante. Pero antes de introducirnos a un análisis histórico somero, quería, no obstante, concluir con la idea de que para las feministas nos ha sido muy importante poner en el centro la importancia de los cuidados y cómo si los cuidados los sacamos de una idea de entrega por parte de la madre hacia sus hijos o de una idea natural que llevaría a que eso le correspondiese a la mujer y a la mujer madre, si quitamos los cuidados como una correspondencia esencial de las mujeres y de las mujeres madres y lo ponemos desde un análisis económico, social y político, apropiarnos el día de hoy desde el feminismo, es decir, es necesario que se reconozca el trabajo de los cuidados. Es necesario que se comprenda que sin los cuidados no es posible que la humanidad sea. Es necesario que los cuidados ya no se comprendan como una manifestación meramente del amor, porque por ahí se genera explotación sobre los cuerpos de las mujeres, sino que es necesario que se reconozcan como trabajo, porque si se reconocen como trabajo no se le endilgarán a un género, y si se reconocen como trabajo, entonces se entenderá que se tienen que distribuir o que se tienen que remunerar. Si se reconocen como trabajo, incluso podríamos pensar eso no pago que es el trabajo doméstico y de los cuidados, ese valor que se incorpora en el cuidado del otro, incluso no lo podría decir, en la reproducción de la fuerza de trabajo de los otros, es un valor no pago invisibilizado que necesariamente pues se ahorra el capital y que necesariamente pues se ahorra el Estado. Cuando pensamos los cuidados de manera económica, de manera estructural, entonces comprendemos su importancia y reconocemos que otro nos ofrezca cuidado, porque es muy importante los cuidados. La pandemia lo ha demostrado, sin ellos morimos, pero que no se quede en una romantización, sino que si se reconoce, hay que entonces apostar porque de manera estructural se cambie la manera como están organizados los cuidados. Que, insisto, sea una cosa que se distribuya, una función que se distribuya, algo que debe atender el Estado para que las mujeres no tengan saturados sus tiempos, etcétera. Eso nos llevaría pues a otra reflexión, pero me parecía importante que lo nombrásemos de qué es apropiar de manera feminista un día como hoy. Pero apropiar desde el feminismo un día como hoy es hacer también aquello a lo cual nos está invitando Sara, y es ir a la historia y comprender que no es natural ni esencial los cuidados en las mujeres, ni que tendrían por qué saturar su vida completa, y que es más, no tendría que estar encarnado en un solo género, sino en la sociedad toda. Entonces yo invitaría a Sara a que reflexionemos, que obviamente es imposible en el corto tiempo que tenemos pues hacer un análisis histórico muy amplio, pero me gustaría que retomáramos aquello que conversábamos en otro momento y qué significó que por lo menos
en la Edad Media, si nos situamos en referentes que nos ofrece pues la historia, sobre todo de Francia, en la Edad Media, ¿por qué uno no percibía esta maternidad que es entrega total, sino que nos encontrábamos más bien con una sociedad que le daba mucho lugar a la autoridad del padre y a que ponía en el centro pues al hombre y su lugar pues en el mundo? Yo creo que esa respuesta tiene alguna relación con lo que venías diciendo, Dani, sobre, sobre la función que cobran los cuidados que se le adjudican a la madre dentro de la sociedad contemporánea. Y tiene relación por lo siguiente, y es que los actores de una determinada sociedad cumplen unas funciones en el seno de unas determinadas relaciones a las cuales asisten unas mentalidades. Y dentro de esas mentalidades pues se distribuyen los poderes, los lugares y los cargos que ocupan los individuos que configuran una sociedad. Y por ejemplo, entonces en la Edad Media va a haber un poder que se va a centralizar en el padre que es al tiempo rey, pero a la vez pues es Dios, y en un padre en el que en el centro del cual está o no, en un padre que se sitúa en el centro de todo y que organiza la sociedad. Entonces, por ejemplo, el lugar de la madre y el hijo pasan como segundo plano, y cuando vemos que pasa el tiempo, entonces empieza a aparecer la figura del hijo. Y sin embargo, a pesar de que pase el tiempo y que ya no sea el padre y el hijo, como tú lo decías en algún otro espacio, la mujer sigue siendo la subalterna, la abnegada, la que nunca ha tenido un lugar de manera preponderante, incluso en el seno de ese núcleo fundamental de la sociedad que va a cumplir, por ejemplo, la familia en términos económicos y demás. Tal vez eso apuntaría por ahora. Yo quisiera introducir algo para que quienes nos escuchan puedan quizás comprendernos mejor. ¿Hacia dónde queremos ir Sara y yo con esta conversación? Queremos ir al pasado y buscar en ese pasado si era tan cierto que existió en todos los tiempos una madre que lo entregaba todo por su familia y por sus hijos. Porque la historia nos ayuda a desmentir lo que vemos cristalizado en nuestra actualidad. Para eso nosotros nos estamos valiendo de una autora que se llama Elizabeth Badinter y que precisamente tiene un libro que se llama hace una pregunta: ¿existe el instinto maternal? Y por ejemplo, ella nos trae a colación un pasaje como este que nos sorprende mucho, precisamente porque nos desubica y nos dice: no siempre ha habido el tipo de madres que la sociedad patriarcal y la sociedad hegemónica actual ha querido instaurar y conservar. Entonces dice así: 1780, París, 21.000 niños nacen anualmente, menos de 1.000 son criados por sus madres, otros 1.000 son llevados a una nodriza, otros 1.000 son criados por nodrizas que residen en las casas familiares, y 19.000 son enviados a nodrizas que están por fuera de la casa familiar o de la casa del padre y la madre. ¿Qué nos quiere decir Elizabeth Badinter? Antes del siglo XVIII, casi pues que hasta finales del siglo XVIII, no encontramos de manera preponderante el sentimiento maternal que conocemos hoy en día. Lo que vemos
es que, por un lado, se le daba mucha importancia al lugar del padre, como nos decía Sara. El padre era el centro, que tenía una autorización divina y legal. Estamos en París, estamos aproximándonos a la disolución de la Edad Media, pero antes de esa disolución, en gracia a la monarquía absoluta, en gracia al catolicismo como un asunto central para la vida de los habitantes, en gracia a todo ello, la sociedad se ordenaba a partir de la siguiente pirámide: Dios, Rey y Padre. Y a partir de ese ordenamiento, quienes quedaban supeditados al Padre, que eran la madre, la nodriza, los hijos, vivían era la sombra suya. Entonces, en ese momento, por lo menos Elizabeth Badinter nos dice que cuando era preponderante la autoridad del padre y el centro era el hombre y el padre, luego entonces también se podía reconocer que la función de la mujer estaba más eh, encausada a servirle a ese hombre más que a servirle a un niño. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pequeños burgueses, de los comerciantes, incluso pues de los obreros de fábrica, tenían una mujer que era más ligada a las tareas productivas de ellos que al cuidado de un hijo, y más bien se pensaba que los hijos fueran a ser cuidados por nodrizas. Que los hijos fueran cuidados por nodrizas se dio en todas las capas sociales, según Elizabeth Badinter. Elizabeth Badinter incluso nos dice, los niños podían morir y no había una fuerte conmoción por eso. Ojo, ella no quiere volver hegemónica esta idea porque puede ver otro tipo de sociedad, otras sociedades donde sí se lloraban a los niños. Pero ella lo que nos quiere mostrar es que en términos tendenciales, el niño no aparecía como algo muy fundamental porque no se le reconocía su especificidad. Luego entonces la madre tampoco era importante, ni el sentimiento maternal. Incluso nos va a decir que es Rousseau con el Emilio en 1762, y claro, y porque ya se están dando los procesos de la industrialización, los procesos de la modernización, los procesos de la familia moderna y nuclear, que empieza a ser muy importante el cuidado de los niños, la educación de los niños, y por tanto se le empieza a dar un reconocimiento a las madres. Pero lo tremendo de esto es que es un reconocimiento otra vez para dejarla a la sombra, porque si en el momento en que el hombre fue el centro y su autoridad era el centro, ella estaba en función de esa autoridad. Cuando se pone en el centro al niño, la madre se pone en función del cuidado de los niños. Pero lo fuerte es que eso tuvo que casi que educarse y culturalizar a las mujeres para que realmente se ocuparan del cuidado de los niños. Eso no fue que les dimanó de sus úteros ni de ninguna condición femenina natural ni esencial. Fue un proceso histórico donde se las llevó a tener que cuidar a los niños porque empezaron a ser importantes, a los niños y a las niñas. Sara. Y Dani, y a mí, pues al escucharte también me surge la pregunta de, y entonces, ¿cómo empieza a concebirse ese lugar del niño y ya no el padre como el centro de la familia? También como alrededor del niño, pues empieza el amor o la idea que tenemos sobre el amor a ser fundamental para solidificar ese lugar que cumple la madre al interior de la familia. Me pregunto si es a partir de la modernidad en la que pues ese lugar preponderante empieza a ser ocupado por el hijo y empieza a arrastrar a su vez pues un lugar para la madre que es mucho más cercano al que nosotros conocemos hoy en día.
Esa pregunta que hace Sara es fundamental. Yo creo que vos sabes muy bien que los análisis históricos son muy complejos y que, bueno, nosotros queríamos ofrecer a quienes nos escuchan un paneo pues muy somero y muy sucinto, incluso pues para invitarles a leer a esta mujer y a otras historiadores que han pensado la historia de la familia, la historia de la infancia, la historia de la maternidad, pero con tu pregunta, lo que, lo que uno podría esbozar para que quede como un camino de trabajo es que la madre empieza a ser importante, como lo decía, cuando el niño empieza a ser importante. Ahora bien, la pregunta que quedaría es, ¿por qué el niño empieza a ser importante? El niño, la niña, la infancia, ¿por qué empieza a ser importante? Elizabeth Badinter nos dice, es menester ir a un pensador como Philip Ariès, que tendríamos una tarea por hacer ahí, pero la sociedad empieza a conmocionarse por la gran mortalidad de los niños y las niñas, mortalidad que se daba precisamente porque no había un lugar preponderante de los cuidados ni por parte de las familias, ni por parte de las madres dentro del seno de la familia, ni por parte de la medicina. No estaba la idea de cuidar al niño y no estaba la idea de cuidar al niño porque no se le tomaba como un otro y no se le tomaba en su especificidad. Parece ser que cuando se empieza a reconocer que ese niño importa a largo plazo y ya incluso en términos económicos, es decir, pero ¿por qué estamos dejando morir a quienes pueden ser trabajadores, ciudadanos? Y si nos ponemos con un discurso marxista que puede llevarnos a una reflexión más descarnada y dolorosa, y si necesitamos fuerza de trabajo, no podemos que la fuerza se muera, la fuerza de trabajo se agote tan rápido y se muera tan rápido. Entonces empieza a ser importante la educación del niño, la familia nuclear para el niño y una madre que cuide al niño. Entonces yo no sé si mediados del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, empieza a dársele un lugar tan importante a la familia nuclear para sostener también la estructura económica y la forma de participar en el mundo público, que esta idea de la madre abnegada y entregada también resulta ser muy importante. Esto habría pues que desmenuzarlo más, pero yo creo que vale mucho la pena pensarlo porque, insisto, el amor materno es una necesidad histórica. Y no quiere decir que los padres y las madres no hayan llorado por sus hijos en el transcurrir pues, del devenir de la historia de la humanidad, pero como mentalidad, como sentimiento que empieza a instaurarse, debemos esperar casi, insisto, finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Y lo más fuerte de esto es por qué tal necesidad de educar al ciudadano, de educar al trabajador, de reproducir la fuerza de trabajo, tuvo que significar la abnegación y el sacrificio de las mujeres. Eso es muy fuerte porque no tendría que haber sido así, pero no olvidemos que este proceso histórico pues está enmarcado en toda una mentalidad patriarcal que seguía dejando en el lugar de la subordinada y de la pasiva a la mujer misma. Entonces, bueno, Sara, eso es como lo que yo podría decir y me gustaría que concluyéramos con una frase que dice Elizabeth Badinter, pues que conversáramos estos últimos minutos, vos y yo, en torno a esto que nos dice Badinter. Ella dice, en el fondo de nosotros mismos nos repugna pensar que el amor maternal no sea indefectible, tal vez porque nos negamos a cuestionar el carácter absoluto del amor de nuestra propia madre. Nos cuesta negar ese amor absoluto, pero la historia
nos permite, nos permite negar que haya sido así siempre y nos permite pensar que incluso tal asunto absoluto no tendría por qué instaurarse pues en el día de hoy. No sé si quisieras decir algo al respecto en torno a esa frase pues tan contundente de Elizabeth Badinter. Sí, y que tal vez pues con esto podríamos, como decías, ir buscando un cierre que incorpore lo que veníamos conversando, y es que a fin de cuentas, pues con esta fecha y con eso que hemos conversado pues a lo largo del programa, uno se, uno, yo no sé, yo creo que uno se angustia mucho porque incluso pues sobre la naturalización de ese instinto materno y de esa vocación de las mujeres que pueden procrear, pues uno ha concebido a lo largo de toda su vida como esa relación con su madre, y la ha concebido así porque desde pequeños, pues incluso en las religiones de la cual cada uno pueda ser parte, pues la mamá casi siempre ocupa el lugar del amor, de la abnegación y demás. Y entonces acercarnos tal vez a la posibilidad dolorosa de que eso no sea naturalmente así, y que tal vez tenga unas explicaciones que nos conduzcan a entender que eso es un proceso histórico y social que que se ha configurado a lo largo del tiempo, nos traería o nos pondría enfrente de la angustia de, bueno, y entonces, ¿bajo qué sentidos considerar ahora, sabiendo eso o entendiendo un poco mejor que eso no es algo natural, bajo qué sentidos uno podría, por ejemplo, considerar la maternidad un día de hoy, un día como hoy, perdón? Y, y pues creo que mm, hacer o poner sobre la mesa este tipo de asuntos y problemáticas mm, nos conducirían tal vez a preguntarnos si acaso, al entender entonces que la maternidad y los cuidados no son una tendencia natural por parte de las mujeres, mm, nos pondría, eso nos dejaría la tarea de pensar entonces bajo qué posibilidades uno podría entender una maternidad que signifique y que haya significado para nuestras madres un trabajo, un esfuerzo que tal vez no fue un esfuerzo concebido bajo su propia voluntad, sino enmarcado en el seno de unas relaciones sociales que le implicaban cumplir con cierto tipo de peticiones, ¿cierto? Y pues también nos implique buscar qué palabras sería preciso entonces utilizar un día como hoy. Me gusta muchísimo eso último que estás diciendo y lo digo porque reconocer que el lugar que uno ocupa en la sociedad está determinado social, histórica y económicamente nos permite tener mayor conciencia de en qué medida he ocupado ese lugar, refrendando tales determinaciones sociales, o en qué medida he ocupado ese lugar también contrarrestando las mismas o interrogando las mismas. Entonces creo que vale mucho la pena como concluís tu intervención dejándonos las preguntas de, ¿y si sabemos que históricamente el amor maternal como lo conocemos hoy no siempre fue así? Y si la historia nos permite incluso ver qué tal amor maternal bajo la idea de la entrega absoluta y el sacrificio le termina sirviendo a unas jerarquías entre género, a unas opresiones de género, donde el padre entonces puede ir al mundo público y la madre quedarse confinada en ese mundo privado, hasta qué punto ese lugar de confinamiento en el mundo privado le sirve al capital, porque entonces no hay que pagar ese trabajo de los cuidados. Tener todos estos elementos de análisis nos dice qué vamos a decir un día como hoy. Y eso que aún
nos falta pensar algo que lo queremos trabajar en el segundo programa, y es ya todo lo que tiene que ver en términos de la subjetividad de la madre o de la madre como sujeto, y es incluso reconocer lo ambivalente y lo contradictorio del sentimiento amoroso, cómo esto puede incluso representar una carga al ser madre en términos anímicos, que eso lo vamos a trabajar el próximo programa, ya basándonos en Simone de Beauvoir, donde es importante reivindicar: estoy cansada, hoy no quiero cuidar, hoy no quiero ser madre, etcétera, etcétera. Pero mientras tenemos esa otra perspectiva que nos la posibilita Beauvoir, digamos, con la pregunta que nos deja en la mesa Sara, sobre la mesa Sara, y es: ojalá hoy celebremos este día reconociendo el trabajo de los cuidados que han hecho las madres, reconociéndolo como trabajo, develando que haya habido explotación y falta de reconocimiento, y diciendo, ojalá se pueda abrir la existencia de todas las madres hacia otros horizontes que no necesariamente sean el de cuidar al otro, sí reivindicar esa función que es fundamental y agradecerla, pero decir que todos y todas ellas tienen el derecho a expandir su existencia más allá de ese trabajo de los cuidados. Bueno, Sara, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, agradecer también a todos los que nos están escuchando. Esperamos haber ofrecido algunos elementos para reflexionar el día de hoy. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa, donde seguiremos con esta reflexión que sabemos es bien difícil y que nos interroga en lo más hondo de nuestras propias vidas. Hasta la próxima.